Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos comenzando la presentación del primer programa de una serie de 4 que vamos a estar realizando en estos días para pasar balance a los acontecimientos más trascendentales del año que concluye. Este es el panel periodístico y en él básicamente lo que haremos es identificar las principales noticias que tanto en el ámbito nacional como internacional han estado ocupando las primeras planas. Y para eso, un panel de lujo, Adalberto Grullón. Así es, integrado por don Percio Maldonado, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y además el director del Nuevo Diario. Así es. Además, nos acompaña Altagracia Salazar, productora de al menos 2 programas de televisión, a quien madruga, no, la antigua directora de Quien Madruga. Ella es Sin Maquillaje y El Patio. Y El Patio, son sus 2 programas. Y don Monegro, José Monegro, el director del periódico El Día. Gracias por estar con nosotros. Un placer para nosotros. Bueno, pues manos a la obra. Iniciemos entonces con una primera ronda en el que ustedes puedan identificar en el ámbito local los principales hechos que fueron noticias. Me gustaría iniciar con don Percio Maldonado. Bueno, pues agradecerle esta conversación que tendremos hoy para echarle una mirada al año. Ustedes nos han puesto una especie de camisa de fuerza, ¿verdad? De identificar 6 temas nacionales y 6 temas internacionales. Yo creo que todos, seguro que hemos hecho un ejercicio de identificar. Tenemos una tarea. Y posiblemente vamos a coincidir en algunos temas. Así es. Yo, por ejemplo, en el plano internacional, en el plano nacional, vamos a comenzar por el plano nacional, que identifiqué como noticia principal la reelección del presidente Luis Abinader. Con eso, la barrida del PRM, que se une con eso, con un solo tema, y yo incluiría la reforma constitucional. Es decir, ese hecho de la reelección del presidente pues dio pie a esos 2 acontecimientos, que lo uno en un tema. Como segundo tema, yo creo que la recomposición de la oposición es importante. El PLD, después de haber gobernado 20 años, 22 años, pasó a una tercera posición y el presidente Fernández ocupó la segunda posición de la oposición, de manera que hay una recomposición de la oposición política. Como tercer tema, coloqué la promulgación de la ley del DNI y la decisión del Constitucional de anular esa ley. Como cuarto tema, la presentación y el retiro del proyecto de reforma fiscal por segunda vez del gobierno. Como quinto tema, el Consejo de Transición de Haití, la llegada de los kenianos y el plan de deportaciones que el presidente ha dispuesto. Y esto lo puse como tema local que pudiera ser internacional, porque yo creo que este es un tema que tiene mucho que ver con la política interna de República Dominicana. Y como sexto tema, la incautación de los con los 9.5 millones que acaba de producirse en diciembre de toneladas de cocaína, porque creo que identifica, aparte de que se entiende como la incautación de mayor rango que se ha tenido en la historia, también ratifica una línea que hemos tenido de mucha incautación, pero además de una señal de que el país se está usando mucho como puente de tráfico de drogas. Eso es en el plano local. En el plano internacional... Vamos a dejarlo internacional para lo dejamos lo internacional. Para que podamos comentarlo después. Perfecto. Altagracia Salazar. Coincido con Percio en la mayoría de los temas. Evidentemente que el proceso electoral y la reelección del presidente Abinader son una de las noticias del año, pero yo creo que es relevante el ingrediente de los resultados de las elecciones municipales y congresuales, donde el PRM barre en el aspecto congresual y la Fuerza del Pueblo, que es quien queda en segunda posición en las elecciones presidenciales, es barrida por el PLD en términos municipales, lo que implica una población votante que tiene posiciones bastante diferenciadas.
coincido en la casi 10 toneladas de cocaína, porque es que son casi 10 toneladas de cocaína, pero también en el seguimiento que le ha dado el Ministerio Público a los casos de drogas. Esta misma semana el apresamiento en Colombia de Eric Mosquera, que es indicado como el Pablo Escobar centroamericano, y el anuncio de la procuradora de que se le está dando seguimiento junto con otros países a los temas de narcotráfico, marcan una diferencia no solo en la cantidad de droga incautada, sino en el seguimiento que le están dando las autoridades a los casos que antes se quedaban en el decomiso y ahora proceden en justicia. Y eso es más que relevante. Yo dividí la reforma en tres: la reforma exitosa, que fue la constitucional, la reforma fallida, que fue la reforma fiscal, y la reforma que está en veremos, que es la reforma laboral. Pienso que la reforma tenemos que verla de esa manera. Evidentemente que la decisión del gobierno de producir 10.000 deportaciones de ciudadanos haitianos a la semana es un tema relevante, tan relevante que el director de Migración se reunió en la última semana con los productores de todo, desde cerdo hasta guandule verde, para ver qué se va a hacer con la mano de obra. Y tú no incluiste los dos temas deportivos, que es la medalla de Mary Lady y los 675 millones de dólares. Porque ese tema lo metí en el plano internacional. Pero son locales, porque los dos, sí. Tanto Juan Soto, que tiene un récord en la historia del deporte, no en la historia del béisbol. En el mundo del deporte nadie ha firmado un contrato de esa es la razón de por qué la dejé en el plano internacional, porque impacta a nivel internacional. Y el caso de Mary Lady, que es la medallista mundial de República Dominicana. En el caso de ella, no solo por el oro, sino que estableció una nueva marca olímpica. Estableció una nueva marca olímpica. Vamos a ver entonces el parecer de don José Patricio Monegro. Bueno, primero, para mí es un placer estar con dos personas que quiero mucho, a Millicent y a Adalberto. Gracias. Y dos personas que, además de quererlas mucho también, disfrutan de mi admiración: el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario. Es su líder, es su líder. Y Altagracia Salazar, que por circunstancias del destino, Dios te los puso en el camino. Nos abrió a los periodistas la tranquilidad de saber que podemos utilizar la tecnología de ahora para ejercer periodismo como entendemos nosotros debe ser ejercido. O sea que para mí la primera noticia es estar con ustedes. Gracias. Pero bueno, en materia, yo creo que sí, que el tema de las elecciones y la forma en cómo se dieron las elecciones es un tema trascendente, tan trascendente que tiene una implicación de futuro. Con las elecciones de ahora, nosotros pensionamos a una generación política. Sí. Más que el resultado, es que con estas elecciones nosotros ya sabemos que Danilo Medina tiene impedimento constitucional de ser presidente nueva vez. Luis Abinader, que tiene un impedimento constitucional de ser presidente nueva vez, le puso un candado para que sea más difícil romper ese impedimento. Hipólito Mejía, que por un tema de edad ya difícilmente lo volvamos a ver como candidato, y solamente queda ahí. Aunque pueda reencarnar en su hija. Bueno, pero ya Hipólito difícilmente. Ya sería una segunda generación. Queda todavía por ahí un Leonel Fernández que sería el único, como consecuencia, que está vigente, como consecuencia de la reforma que él mismo propició en el año 2010, pero que internamente en su partido cada vez toma más fuerza la creencia de que debe darle paso voluntariamente a una nueva generación. Entonces, yo creo que el resultado electoral... Y el menudo, se te quedó el menudo político. Los Miguel Vargas, el menudo. Se fue. Se fue. ¿Entienden por qué es que yo disfruto? El menudo político, me encantó El menudo. Entonces, y del Partido Reformista ya no se volvió a hablar. No, cerramos.
Cerramos un ciclo. Cerramos un ciclo con estas elecciones, definitivamente. Yo creo que la importancia de esas elecciones es lo de el ciclo que se cierra, que está vinculado, como decían ustedes, con el tema de la reforma constitucional, porque la reforma constitucional tiene la peculiaridad de que un presidente propicia una reforma para cerrarse el paso. Eso tú no lo vas a ver con mucha frecuencia. Por aquí no. No, o sea, en estos litorales. Aquí no Entonces, ocurría. yo creo que ese es un hecho trascendente. Las elecciones, más que por la celebración, porque cada vez que se celebran elecciones, es una noticia trascendente. Pero también las implicaciones que tiene ese resultado electoral. En lo que plantea José, hay un tema que no podemos desperdiciar tampoco. Hay una generación que muere, pero hay que tener cuidado con los partidos pequeños. Los partidos pequeños sirven para relanzar proyectos. Bueno, dicen por ahí que hay gente comprando partidos. El PRM se montó sobre la base de un partido pequeño. Sí, pero la Fuerza del Pueblo se montó en un partido pequeño, de manera que esa nueva generación, si busca orientación, puede montarse en partidos pequeños. Pero aquí, hay que prestarle atención a aquí eso. dicen algunos que hay ciclas de partidos de alquiler y de arrendamiento. Exacto. Se prestan. Sí, pero por qué eso bueno. Se prestan. Aquí el problema no es falta de Pero- No partidos. es la estructura. Qué bueno que vamos a tener ahora, que el tema que vamos a tener de ahora en adelante es cómo esas nuevas generaciones se van Exacto. ¿Cómo se van a cotejar en el ambiente? De verdad que ya uno como que está medio cansado de ver a las mismas personas que tuviste en el 96, en el 90. 94, que tuviste, algunos lo viste en el 78. Ocupando Entonces, cargos. Sí. qué bueno. Pero va a permanecer, por lo menos en términos de los medios de comunicación, un reciclaje informativo en torno a esa figura que ya Sí, sí. están descalificadas en términos reales de la política, pero que tienen una capacidad de negociación en función del nivel de exposición que tienen. Yo que me dedico, tengo más tiempo que ustedes por obvias razones, me dedico a ver los días de la semana en que cada uno de los miembros del menudo político publica una nota de prensa. Y la única vigencia que tienen es esa. Pero date cuenta, tú que eres Tienen incidencia. tú que eres una estudiosa de los medios, date cuenta que cada vez menos. Con menos impacto. Sí, cada vez menos, porque los cambios no se producen De un momento para otro, un momento claro. para otro. Sí. No, y además por una característica esencial de la noticia habla de hechos. Entonces- Si los partidos no producen hechos, acontecimientos que sean relevantes, ¿qué importancia mediática pueden Es así. tener? Miren, yo no voy a repetir mucho porque yo creo que ustedes mencionaron los 6 temas fundamentales. Entonces, voy a aprovechar para temas que son importantes también y que pueden pasarnos por debajo de la mesa. Nosotros estamos, en República Dominicana también estamos viviendo una transformación tecnológica que nos está pasando por las narices. Se produjo en este año el apagón análogo. Un apagón análogo que es el inicio del fin de un ciclo de la historia de la humanidad. Oigan, el fin de un ciclo de la historia de la humanidad, aquí en la República Dominicana, que es el apagón analógico. Ya nosotros vamos, se supone, en los próximos meses, porque tampoco es tan rápido, vamos a ver ya la desaparición de nuestros hogares de lo análogo. Eso no es como se vendió, que era un día que se iba a producir, no, eso lleva un proceso. Ese día iniciaba ese proceso. Entonces yo creo que eso también es Bueno, pasó algo que mide eso. Sí. Muchas de las personas que técnicamente fueron censadas porque no tenían un aparato de televisión digital en el momento, hace 2 años que lo hicieron, cuando le llevaron la cajita, Ya, ahora no ya, No la conocían. no la necesitaban. necesitaban. Porque ya No, tenían eso el fue- Ya aparato. tenían. Ya la Pero tenían, así para es. darle una mayor dimensión a eso que dice José, porque yo creo que es un tema importante el que él propone. Uno habla del apagón analógico, pero también se puede hablar del encendido digital, Sí. Sí. que es para conectarlo directamente con el uso de la tecnología, porque en esos barrios, muchos de esos barrios no solo tenían la cajita, tenían televisión moderna. Claro, Y eso fue lo por que eso pasaba. es que casi no se Correcto. nota el cambio, cambio. porque Exacto. el país se estaba preparando desde hacía tiempo en eso. Eso es. Facilitando, bueno, se había prohibido la importación de televisores análogos. Claro. Ya, Entonces los televisores que están entrando, los que están en las tiendas, así es. son televisores digitales. Y una pregunta, colegas. ¿No echamos en menos temas como la calidad de la educación,
la necesidad de acceso de calidad a salud, el orden en el transporte. Tenemos o sea, un no han montón sido de El estos otro tema temas que yo tenía vitales. era el Pregunto yo. sufrimiento que yo Sí. pasé hoy para llegar aquí. Con el Porque veo tránsito. que el balance que han hecho se ha concentrado mucho en el tema político electoral. Obviamente el 2024 fue un año eminentemente electoral, pero ¿qué pasa con esa otra agenda que desde el punto de vista de la población es No, también mira, lo que prioritaria? pasa- ¿Qué ha pasado este año Mira, con esa agenda? Lo que pasa es que hay agendas, bueno, cuando estamos analizando las noticias más importantes, una definición de noticias es la novedad. Exacto. Y tú no has mencionado ninguna novedad. El tema de salud Educativo, por ejemplo. es Sí, un Persistente, desastre. persistente. es recurrente. Es un tema recurrente. El tema de educación es recurrente. Son de lo que le decimos nosotros, son problemas estructurales. Esos son desafíos. Pero en el tema transporte ha crecido Pero el caos. el tema de transporte yo sí lo saco porque yo creo que hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, yo creo que hemos llegado al colapso. Santo Domingo y Santiago colapsaron. Ya no Santo Domingo y Santiago. No. Hay otras mucho ciudades peor. también. No, San Y ahora- Cristóbal, San Francisco de Macorís, moverte en ciudades como San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Señores, yo vine. es un desastre. Yo vine por Punta Cana los otros días, a las 5 de la tarde. Yo dije, pero esto está peor que la capital. Sí. Punta Cana. Bueno, hay muchas otras cosas que decir sobre los acontecimientos nacionales del año que concluyó, los acontecimientos Sí, pero más fíjate, importantes. fíjate una cosa, Alberto, a propósito de esta inquietud. Y por eso decía, bueno, un poco nos pone una camisa de fuerza, porque hay muchos temas. Por Sí, ejemplo, sí. este año el país va a cerrar con 11.5 millones de personas en el área turística A y eso nivel de no turismo. impone una serie de desafíos en todos estos aspectos que hemos mencionado. Altagracia menciona el tránsito, pues eso afecta al turismo. Claro. También. Definitivamente que Lo sí. afecta desde el punto de vista de la capacidad de transporte y lo Claro. afecta desde el punto de vista de la seguridad Claro. ciudadana. Y eso afecta el tema Claro. del consumo Sí. nacional. Y consumo nacional, la Así es. producción, los servicios, en fin. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, Tenemos que hacer hagámoslo. una pausa y vamos a continuar con este importante panel que estamos realizando para pasar balance a los acontecimientos periodísticos del año 2024, el año que